Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, hablando un poquito sobre el Día de los Santos y el Día de los que partieron, porque yo siempre digo, no me gusta hablar del Día de los, sino de los santos difuntos, pero si nosotros creemos en Dios sabemos que todos somos salvos, entonces Dice que hay fieles difuntos y infieles difuntos. Bueno, Día de los que partieron. Vamos a leer algo sobre el Papa, cuando el Papa venía desde Suecia hacia Roma, y entonces vamos a leer un poquito qué fue lo que pasó. Dice, el Papa Francisco, en una rueda de prensa realizada ayer martes, en el avión que le traía de regreso a Roma desde Suecia, respondió sobre su reciente encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y aseguró que el diálogo es la única vía para todos los conflictos, o se dialoga o se grita. Señaló también que el presidente de Venezuela pidió la cita cuando su aeronave proveniente de Oriente Medio hizo una escala técnica en Roma. Cuando un presidente lo pide, se le recibe, dijo el Santo Padre, que precisó. Lo escuché media hora, le hice alguna pregunta y escuché su parecer, ya que siempre es bueno escuchar el parecer de todos. Aseveró que el diálogo es la única vía para todos los conflictos, o se dialoga o se grita. Con el corazón le apuesto con todo al diálogo. Creo que hay que ir por ese camino, dijo, aunque señaló que no sé cómo va a acabar. El pontífice recordó que el diálogo participa el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el jefe de gobierno español, y que ambas partes pidieron a la Santa Sede que estuviera presente. Francisco indicó también que la Santa Sede designó anuncio en Argentina y volvió a indicar que el diálogo que favorece la negociación es el único camino para salir de los conflictos. Si esto se hubiera hecho en Medio Oriente, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? En Venezuela, Asamblea Nacional suspendió ayer martes la sección de comparecencia del presidente del país, Nicolás Maduro, en una especie de juicio político al mandatario, una decisión de la opositora bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad Democrática, que sigue una petición del Vaticano para favorecer el diálogo en el país, indicó el jefe de la Asamblea, el diputado Henry Ramos Alup. La oposición suspendió apenas la movilización programada para este jueves hacia el Palacio de Miraflores, sobre la cual el cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Rosa Sabino, pidió que se suspendiera. El purpurado solicitó también no alentar esas marchas contra la Asamblea Nacional, que tiene derecho a seguir deliberando en paz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, muy bueno, Pablo. Esto es bueno, me gustó muchísimo porque decían que porque el Papa había recibido al presidente, y el Papa dice que cuando un mandatario lo solicita, claro, él lo atiende. Fíjense que lo que hizo fue atenderlo 30 minutos y dice, lo escuché porque es bueno escuchar las otras partes. ¿Qué significa eso? Que ya el Papa había escuchado a los otros que habían ido al Vaticano a hablar con él. Y entonces, sobre todo sus cardenales. Sí, entonces me llama mucho la atención porque el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, él dio una declaración que me gustó muchísimo, porque él dice que España y Europa vivieron una primera guerra donde hubieron muchísimos muertos, y luego vivieron una segunda guerra mundial donde hubieron cualquier cantidad de millones de muertos, y luego se sentaron a dialogar. Y entonces la idea es que primero se dialogue, y tiene que ser agotado el diálogo porque no se debe llegar al conflicto. Y el Papa lo dice aquí mismo también, que si se hubiese dialogado en el Medio Oriente, aunque en el Medio Oriente ya se había tomado la decisión, ahí no había diálogo que valiera, porque ellos no lo dejaron ni dialogar entre ellos. Pero él dice que si se hubiese dialogado, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? Pablo, tu opinión sobre este editorial que trajimos hoy a cotación. Sí, bueno, eso es un informe que nos vino de allá del Vaticano directamente, ¿no? Que dicho sea paso, nuestro blog, la Parroquia de la Resurrección del Señor, lo recoge semanalmente. Usted lo puede ver por internet. Yo creo que es importante recordar dos programas anteriores que nosotros grabamos. La semana pasada creo que estábamos hablando sobre jugar limpio. Correcto. Y otras semanas, no recuerdo cuántos atrás. 2 semanas más atrás. Sí. Hablamos sobre un artículo que sacó el Papa Francisco, precisamente
sobre lo que era un diálogo verdadero. Un diálogo verdadero es cuando usted y yo, que pensamos distinto, que tenemos criterios distintos, estamos convencidos de que si yo dejo que usted diga lo que piensa y yo permito que el otro diga lo que piensa y el otro permite que yo diga lo que piensa, podemos tener de entrada una intención para poder sacar juntos algunos acuerdos que no contradigan nuestros principios y que juntos podamos buscar un acuerdo mejor del que cada grupo, en este caso 2 personas o 2 grupos de personas, como está pasando aquí en Venezuela, en este diálogo que está precisamente conciliando estos expresidentes y el nuncio que mandó el Papa. Yo sé, pasa, el nuncio de Argentina fue el que mandó el Papa para acá. Un hombre, una experiencia tremenda. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y el Papa lo dice. Si usted de antemano no tiene intención, usted está convencido que usted tiene toda la verdad y no tiene que aprender nada y que el otro está totalmente equivocado, y el otro piensa lo mismo, a mí me parece que están perdiendo el tiempo dialogando, ¿no es? Tiene que haber un mínimo de humildad para saber que yo tengo mi posición y no se trata de claudicar de su posición, hermano o hermana que nos escuche. Usted mantenga firme su posición, pero usted debe entender que la posición de usted no es la de Dios, ¿no es? Porque usted no está completo, usted tiene parcialmente la verdad. Nadie tiene la verdad completa sino Dios. Y la otra persona que piensa distinto a usted, puede haber, si hay un diálogo verdadero, usted va a descubrir que muchas cosas que nosotros decimos, al final vamos a estar de acuerdo en la mayoría de las cosas. Si nosotros en un diálogo sacamos como conclusión que sea un aspecto que nos puede enriquecer a ambos y llegamos a ese acuerdo, estamos avanzando. Pero si usted ya de antemano, el gobierno, los representantes del gobierno no creen en los representantes de la oposición y la oposición no cree en los representantes del gobierno, ¿qué diálogo se va a ver? Me parece que es perder un poco el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y crear una perspectiva en el pueblo venezolano de un lado y de otro, ¿verdad? De que eso no va a llevar a nada, simplemente una perdedera de tiempo. Depende de la actitud que se tenga con ese diálogo. Me parece que este primer punto yo quisiera que lo pudiéramos compartir, Johnny, porque me parece que esto es fundamental. Fíjense ustedes la posición, lo que propone la oposición, por ejemplo. Primero, bueno, la parte de los presos políticos, para empezar por una cosa. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en un programa aquí, yo creo que no debe haber en ningún lugar presos políticos, eso es un absurdo. Otra cosa es un político preso, porque es un delincuente o ha cometido un delito, eso son 2 cosas distintas. Pero por la manera de pensar, a mí no me pueden detener ni por quedar preso, porque si no, eso es una dictadura, ¿no? Entonces yo creo que es importante partir de eso. Gracias a Dios ya empezaron algunos efectos. Antes de llegar a la clausura del diálogo, creo que va a ser el día 11, creo que de este mes, que van a tener, según lo que he oído, la primera resolución para ver si se saca algo en limpio. Bueno, ya hay varios presos políticos que están en la calle, deberían de haber estado, no deberían de haber quedado retenidos por sus pensamientos políticos. Si están en la calle quiere decir que no cometieron ningún delito, por lo tanto eso fue un fallo de nosotros de tener presos políticos. En ningún lugar del mundo debe haber presos políticos. Segundo, yo creo que es importante también determinar si esos presos políticos, entre comillas, son verdaderos presos políticos por su pensamiento, porque si fuera por el pensamiento, aquí la mitad del país estuviera preso. Entonces tenemos que sincerarnos en ese sentido, o viceversa, como pasaba anteriormente. Un tercer elemento aquí es el problema de revocatoria. Esto ha sido manipulado electoreramente. Yo lo dije en los otros días en un artículo, creo que no están las condiciones dadas. Cuando hablaba precisamente la semana pasada de la comparación del río revuelto de ganancia de pescadores y de pescadores, yo creo que, como yo creo que lo refería ahí en ese artículo, cuando el río está revuelto, el mar está convulsionado, con viento de frente, usted no puede remar, usted no puede actuar, tiene que recoger los remos y aguantar a que las aguas se calmen para usted poder tomar una decisión sin presión de ningún tipo, ni económica, ni política, ni social. Entonces, unas elecciones en medio de una guerra, eso no tiene ningún sentido en ningún país del mundo.
Por lo tanto, lo primero que yo creo que hay que deponer es la guerra económica, la guerra comunicacional que viene de las potencias extranjeras que quieren simplemente ahogar nuestro proceso revolucionario. No lo quieren purificar, lo quieren destruir. Yo creo que ahí hay una mala intención y cuando hay mala intención no se puede dar un diálogo constructivo. Hay que revisar esas actitudes negativas de querer manipular. Que debe haber revocatorio, eso nadie lo puede negar, porque eso está en la Constitución. Pero este no es el momento para hacerlo y de hecho no va a ser. Que se puede promover el año próximo, magnífico, no hay ningún problema, pero antes de que se promueva una elección o una vez, tiene que ponerse el río, tiene que dejar que las aguas se calmen para que la gente tenga una visión clara de por quién va a votar, si va a renovar a los actuales gobernantes o lo va a revocar. Además, yo creo que el revocatorio no solamente hay que poner en jaque al presidente, a todos los gobernantes aquí hay que meterle referendo revocatorio. Para aquel que lo está haciendo bien, reafirmarlo, y el que no está haciéndolo bien, aunque tenga el gorro colorado, sacarlo para afuera. Eso es lo que es poder popular, y el poder del voto del pueblo tiene precisamente para eso está el revocatorio en nuestra Constitución, para quitar a aquella gente que se le ha dado el poder para servir al pueblo y no lo está haciendo bien, por incapacidad o por lo que sea, o por mala voluntad. Allí es donde el pueblo tiene que actuar. Pero también aquellos que lo hacen bien, hay que reafirmarlos y hay que reelegirlos de nuevo, ¿no? Entonces allí está la decisión y el discernimiento que hay que tener para que esto funcione. Pero estas cosas de elecciones, habrá elecciones en 2017, ya el Consejo Nacional Electoral lo ha dicho, si va a haber creo que de gobernadores y alcaldes en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año 2017. Eso está ya formalizado. ¿Cómo en una democracia no va a haber elecciones? Eso nadie lo puede quitar. El día que no haya elecciones, que no hay democracia. Y nosotros creemos en la democracia y el proceso revolucionario venezolano es democrático, es protagonista, es participativo. Pero acuérdense que es una democracia de participación, no es una democracia como alguna gente de la oposición piensa que es una democracia representativa. Eso se acabó aquí, hermano, porque la Constitución nuestra la hundió. Eso no puede volver otra vez a Venezuela. Nosotros tenemos que tener una democracia participativa, no representativa, y si usted no se mete en ese camino, usted está negando la nueva Constitución. El problema es cuando uno hipócritamente dice que cree en la Constitución y es mentira, cuando la has negado, cuando la has rechazado y ahora por manipulación quieres hipócritamente decir que crees en la Constitución. Hay que creer en la Constitución completa y saber que el pasado no puede volver, que puede venir un futuro mejor, claro. Sería tan necio solamente los corruptos que se están alimentando de este sistema de corrupción que tenemos en el país, de todo este bachaquero y de todas estas cosas, los que quieren mantener esta situación de corrupción. Claro que esto tenemos que superarlo, estamos en una antítesis, tenemos que ir a una síntesis donde verdaderamente nosotros recojamos todo lo bueno del pasado y lo del presente y poner un futuro donde haya valores, y allí es donde tenemos que caminar en un diálogo constructivo. No sé cómo tú lo ves, Johnny, pero ese es mi No, bueno, yo creo que nuestro hermano Pablo me dejó prácticamente sin palabras, porque lo dijo todo, pero bien importante, porque hay algo que se llama los puntos de vista. Un punto de vista es desde donde estoy viendo yo mi óptica y donde la está viendo mi compañero. Entonces, Venezuela en este momento se encuentra polarizada. Yo aquí en el estudio coloco aquí un 6 en el piso, y entonces nosotros estamos hablando del 6, pero la gente que viene de afuera va a ver es un 9, porque no va a haber, un 6. Entonces todo depende del punto de vista. En Venezuela, depende del punto de vista que se vea, vemos que la gente está muy polarizada. Y personas como yo, que soy un poco, que veo las cosas así como un árbitro, que a todo le veo lo bueno y yo aparto siempre lo malo, no encajo en este mundo. Yo no encajo en este mundo porque yo me pongo a hablar con mis amigos del gobierno y me consigo con que no coincido muchísimos puntos con ellos. Y me pongo a hablar con amigos también que son de la oposición y tampoco coincido en muchos puntos con ellos. Ayer un amigo me escribió por Facebook diciéndome
que había que marchar a Miraflores y llegar allá y que no importa que la cantidad de muertos. Yo le escribí, mire hermano, yo le voy a decir una cosa, eso no se debe hacer, tú no puedes poner al pueblo a pelear contra el pueblo. Y también le escribí, ¿y es que acaso tú vas a ir de primero y vas a poner tu rostro y vas a poner tu pecho? No, pero que lo pongan los demás. Oye, si él es conveniente para todos, tanto de un lado como del otro. Tú tuviste una experiencia muy dura en eso, mi hermano. Ah, sí, yo tuve una experiencia muy fuerte porque cuando el Carmonazo me mataron hermanos y bueno, y eso fue, ya lo contamos por eso yo lo veo desde un punto de vista, así como yo tengo otra amiga que es muy opositora y el hijo de la policía, de la Policía Nacional, y en Chacao, uno de esos francotiradores le mató el hijo. Y entonces, depende del punto de vista, nos ponen a pensar, y nosotros tenemos que ser un poquito independientes y objetivo a la hora de pensar. Porque como dice nuestro hermano Pablo, hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Bueno, para eso están las elecciones. El que cumplió se ratifica y el que no cumplió se saca. ¿Que tienen que haber los cambios? Siempre tienen que haber los cambios. Los cambios son relativamente muy buenos. Pero como dice también nuestro hermano Pablo, en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué es lo que le conviene a esta gente? Le conviene un conflicto, que el país se incendie, que haya muchísimos muertos, que nos invadan. Señores, le convendrá a ellos porque ellos tienen mucho dinero. Eso agarra un avión y rápidamente están en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. Pero nosotros somos los que nos estamos quedando aquí. Nosotros somos los que vamos a tener esa evidencia. Nosotros somos los que vamos a sufrir. Entonces, como dice precisamente el Papa, el mejor camino es el diálogo. El mejor camino es sentarnos a hablar y ver cuáles son los puntos de vista. No importa, mire, no pensamos iguales, somos totalmente diferentes, que uno dice, mira, que tienen 17 años montados en el poder. Yo digo, estoy de acuerdo, tienen demasiado tiempo montados en el poder. Que necesitamos cambios, sí, verdaderamente necesitamos cambios. Pero los cambios que necesitamos tienen que ser cambios positivos, cambios que nos ayuden a salir adelante. Por eso la semana pasada yo le hice un comentario a Pablo, y Pablo me habló de un país socialista que la gente no cree que es socialista, pero un país socialista donde la gente realmente vive bien. Yo le estaba diciendo a un amigo, estuvo el Papa ahorita. Sí, yo digo, necesitamos un ejemplo de un país socialista que las cosas marchen bien. Y entonces la persona me dijo, no hay absolutamente ningún país socialista donde las cosas marchen bien. Pero eso te lo voy a dejar a ti, Pablo, para que tú hables de ese país socialista o de esos dos países que tú conoces que son socialistas, donde las cosas marchan muy bien, donde los servicios públicos funcionan, donde la gente gana, vive bien, come bien, tiene buenos servicios. Háblame de ese socialismo, bueno, Pablo. ¿Y dónde queda? Bueno, ¿y de dónde venía el Papa? Los países noruegos, escandinavos, concretamente Suecia, acaba de venir el Papa allá a ratificar después de 500 años. Fíjense ustedes cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Después de 500 años, y ahí entra otra vez el problema del diálogo que no tuvimos hace 500 años. San Martín Lutero, iba a decir yo. Martín Lutero. Bueno, es un santo también Martín Lutero. Exactamente. Hace 500 años hizo la reforma de la Iglesia Católica. Y precisamente hoy, que estamos grabando este programa el 4 de noviembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Carlos Borromeo, que era la contrarreforma, fue el líder de la contrarreforma. Pero bueno, eso es una cuestión de tipo histórico, ¿no? Pero muy significativo. ¿Qué pasó allí? Que hubieron hogueras, en vez de diálogo hubieron hogueras, como dice el Papa, si en esos conflictos que no llevan a nada, porque ahí todo el mundo pierde, y eso lo vivimos nosotros en el 2002, ¿o acaso se nos ha olvidado lo del 11 y el 13 de abril? Nosotros no queremos repetir eso. Vamos a tratar de ser sensatos y vamos a tratar de que no podemos volver hacia atrás. A mí me da mucho dolor, Johnny. Bueno, concretamente Suecia, ¿no? Allí todo el mundo, incluso es el país que más alto nivel de suicidio tiene. ¿Por qué? Porque todas las cosas materiales las tienen resueltas. El seguro, todas las cosas. Pero, hermano, hay una cosa que no tienen segura, que es la parte espiritual. Por eso hay gente que cuando lo tiene todo y no tiene lo más importante, se suicida. Es el país, el acto más grande de suicidio, y donde hay un seguro social para todo el mundo, como tú lo acabas de explicar, hay material. Quiere decir que no todo de pan vive el hombre. Necesitamos la palabra de Dios que llene nuestra alma. Pero hablando de esto, para que ustedes vean el problema de los puntos de vista, me parece muy importante eso. Cada cual ve por el ojo y por lo que tiene dentro. Si yo soy una persona egoísta, como una amiga mía me contó de una experiencia que tuvo en un teatro aquí en La Castellana, en Caracas.
la invitan a una obra. ¿Qué era una obra? 3 galanes diciéndole, me perdonan, tal vez voy a ser un poco duro porque este programa sale en horas que no se puede decir eso, pero ustedes más o menos se imaginan. ¿Cómo conquistar a una hembra? Se llamaba la obra. Y no solamente era conquistarlo, sino ustedes saben qué es lo que querían decir. Y empezaron a ver a la profesional cómo había que hacer para, ustedes saben. Y a la gente, a la muchacha pobre que estaba rastreada, a ver cómo le levantaban sus partes para poder. Y entonces allí había una vanidad y una frivolidad de profesionales, porque son profesionales los que van allá, y el comentario que me decía esa amiga era que ellas nada más que pensaban en si iban a Alemania, porque en Estados Unidos ya no les daba nota. ¿Qué hay dentro de esas personas? ¿Cómo esas personas van a aprobar un proceso revolucionario a favor de los más pobres y necesitados? Por favor, señores, esas personas no pueden estar a favor de esto, pero se aprovechan de los errores que tenemos que corregir para destruir algo que va en contra de su veneno. Por eso tenemos que orar mucho por esas personas, para que se quiten ese esquema y tengan otro punto de vista. Porque por los ojos que ellos están viendo, ellos lo que les interesa es vanidad, lujuria. Bueno, eso, como cristianos te decimos, no estamos de acuerdo. Eso es una cosa del antirreino. No quiero decir que el proceso revolucionario sea del reino de Dios, siempre lo he dicho, el reino de Dios no se puede reducir a ninguna ideología. Pero hay un proceso a favor de los humildes y pobres que nosotros como cristianos tenemos que respaldar. Una cosa es el proceso revolucionario y otra cosa es el gobierno o los gobernantes que están aprovechándose de eso para corromperse. Eso son cosas distintas. Por eso tenemos que tener discernimiento, claridad, y que el pueblo tenga discernimiento por qué va a votar y por quién va a votar y quién es la persona y qué es la filosofía y qué es las cosas que tiene detrás que lo van a mover a ese diálogo verdadero, si verdaderamente somos sinceros. Hay que quitar, no te pueden meter las cartas sobre la mesa, como decíamos la semana pasada, hay que tirarlas arriba de la mesa con sinceridad. Por eso estamos orando para que ese diálogo sea verdaderamente sincero y que por lo menos el grupo, porque como Johnny dice, hay gente negativa en la oposición y en el gobierno, y también hay gente buena en la oposición y en el gobierno, porque yo las conozco también, ¿no? Entonces, si los buenos y la gente de buena voluntad se unen, ya las cosas fueran distintas. Yo quisiera terminar, porque no quiero terminar este programa sin dar una nota de esperanza, pero va a ser mi despedida, así que yo quisiera que tú redondearas esto. No, rápidamente, y la Pablo, semana que viene vamos a seguir, esto no se acaba en este programa. Me acuerdo un artículo que escribió nuestro hermano el padre Pablo, que dice que no debemos ser borregos. O sea, no debemos, nos colocan un riel para que caminen un grupo por este lado y nos colocan otro riel para que otros caminen por este lado. Entonces, los que están adelante, que son muy malos pastores, entonces deciden de que su borrego uno van por un lado y otro van por el otro para que al final se encuentren y se enfrenten los dos grupos. Y la idea es que nosotros seamos ciudadanos pensantes, que nosotros sepamos qué es lo que es bueno y sabemos que están sucediendo muchas cosas malas, porque yo cuando paso por todas esas panaderías y veo esa cantidad de cola y veo esa broma, a mí me da algo en el estómago, pero también me extraña porque si estoy en La Guaira las panaderías no tienen cola, porque me extraña también si voy a San Bernardino, a la panadería que está frente a la maternidad Santa Ana, siempre hay pan y tampoco hay cola. Entonces hay algo que no está funcionando bien, o es que a una le están llegando las harinas, a otra no le están llegando las harinas, no sabemos realmente qué puede ser lo que está pasando. Pero entonces entre esa parte que está funcionando muy mal, que es la parte contralora del Estado en lo que es por lo menos en Caracas, en la Gran Caracas, en los comercios, en la distribución de los alimentos. Si vemos que las cosas las están haciendo bien, tenemos que aplaudir las cosas que se están haciendo bien. Pero si vemos que las cosas se están haciendo mal, yo rápidamente prendo el botón de la alarma y digo, necesitamos un cambio. Pero no un cambio precisamente ese cambio que nos están ofreciendo los políticos, sino un cambio que nosotros debemos de hacer. Yo siempre he dicho, porque nuestra hermana Rosa Mireya, que no está hoy aquí, ella siempre dice que se tienen que haber mesas de trabajo. Yo le digo, no hay tiempo para mesas de trabajo. Lo que es que necesitamos es tiempo para gerenciar. Y para gerenciar de buena forma, para sacar el país adelante. El país necesita muchos gerentes para salir adelante. Y de verdad, y suena odioso muchas veces, pero el país tiene que funcionar como una empresa privada, contralora,
donde las cosas marchen, donde funcionen bien, donde estén los gastos sociales, pero estén también las inversiones, donde el gasto social sea favorecido al más pobre y donde las inversiones seamos favorecidos todos. Pero entonces aquí vemos que en el gasto social no son favorecidos a mucha gente y en las inversiones se pierde cualquier cantidad que uno no sabe qué es lo que está pasando. Entonces verdaderamente yo, de mi punto de vista, digo, yo no me voy por un carril ni me voy por el otro, pero de verdad yo necesito que mi país salga adelante, Pablo. Bueno, seguiremos con este tema. Yo quisiera dejar solamente, si tengo un minuto, para dar un mensaje de esperanza, de una canción que no conozco la música, pero voy a decir la letra. Tenemos esperanza porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Amén. El resto de la canción se la voy a dar en estos otros programas para que no se pierda el próximo programa de la semana que viene. Que el Dios me los bendiga y no perdamos la esperanza. En esto de mejorar la situación del país sí podemos dialogar, pero lo que no podemos dialogar es volver otra vez a perder nuestra independencia y vender nuestra nación a alguna potencia extranjera. Eso no tiene punto de diálogo, eso no se puede discutir, los principios no se pueden discutir. El mejorar, claro que sí. Y la gerencia, sí, pero con una diferencia, que la gerencia de una empresa privada va para los bolsillos del propietario. Los gerencistas que nosotros necesitamos es que trabajen para beneficiar y que el producto no sea para un capitalista que tiene la empresa, sino para todo el pueblo y para distribuirlo equitativamente. Esa es la diferencia y por ahí vamos a seguir dialogando. Amén. Que el Dios Padre Todopoderoso, que nos trajo la paz y la vida en Cristo Jesús, nos bendiga y nos guarde con su paz para que ese diálogo sea fructífero para el bien de todos y con todos. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga y sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, sus emisoras participativas, protagónicas y solidarias. Amén.